muchas gracias. Me hubiera gustado estar con ustedes presencialmente y atender la conferencia en su totalidad, pero desafortunadamente estoy en la frontera con Canadá y no pude ir. El título de mi ponencia es exactamente el que ha sido dicha y está: entierro primero por los muertos, encierro después por los encarcelados y destierro después por la gente que vive en el exilio. Y abro con dos citas. Una es de Alvarito Conrado, que dice: me cuesta respirar. Y la otra es de Sergio Ramírez, de una novela que se llama Tongolele no sabe bailar. Y dice lo siguiente: un zanate clarinero que recoge desperdicios con el pico en el pavimento, lo mira de pronto con su ojo fijo y redondo, desconfiado, y emprende el vuelo hasta posarse en un alerón. Fin de cita. Me prendo de esta metáfora que captura por entero mi atención por su riqueza alegórica: negro, clarinero, necrófilo, ojo fijo, desconfiado y posado en los altos, encarna en mi lectura la amenaza de eso que desde los aleros de estadios y azoteas, con ojo fijo y certero, dispararon contra mis estudiantes, engatusados con la historia y comprometidos al cambio, sin pensar o medir las fuerzas que los esperaban a la vuelta de la esquina, ni mucho menos reconocer la astucia de los que los iban a dejar a la saga de los caminos. Naturaleza de una cultura cunada en el maltrato y el desprecio, alimentada de resentimientos, de improperios desabridos y de nuestros llenos de invención sin desperdicio. Sociedad encomendera, sin letras, violentamente dulce, analfabeta y sin criterios para discernir el qué, el cómo, el cuándo de los gobernantes y sus pactos, hasta que esa perezosa llamarada azul, que no tarda en despeinarse con violencia, los envolvería por completo, dejando la circulación de la sangre en sus venas sin retorno. Avasallados e indefensos ante las ráfagas sordas que han empezado otra vez en sucesión, hambrientas unas de otras, como si se mordieran entre ellas con sus ladridos, y en la cual unos arderían mientras otros quedarían presos, y muchos librarían ese ojo vigilante al engrosar los números que conforman el éxodo para salvarse de acontecimientos jamás imaginados ni imaginables que iban a arrollar al país hasta la fecha. Eso y más. Zanate clarinero que picotea con movimientos nerviosos en el pavimento y luego lo mira de perfil con su ojo fijo, y nos quedamos todos con esa voz de pito de barro roto que apenas se escapa de su garganta reseca. Entonces la primera escena es entierro y quiero la filmina número 3, por favor. El mes de abril en Nicaragua es la época más calurosa y seca del año. En hora cero, Ernesto Cardenal recuerda, en medio de campos secos, potreros ardientes y soles borrosos y rojos como sangre, que abril en Nicaragua es el mes de la muerte. En 2018, en abril, en Nicaragua, la rebelión empezó inesperada e intempestivamente la noche en la que un puñado de estudiantes fue apaleado en una manifestación pacífica en un pequeño centro comercial. No serían ni 50, tan ralo se veía el horizonte, pero jóvenes portando camisetas de la Juventud Sandinista, montados en motocicletas y usando tubos de metal, los agredieron. Esos eran los grupos de choque organizados por la vicepresidenta, quien por 200 córdobas al día organizaba esa fuerza de tarea. Luego se unieron los grupos pandilleros encapuchados. Entonces quiero la filmina de la 4 a la 6, por favor. Luego se unieron los grupos pandilleros encapuchados. ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran? Con ellos cundió el pánico. Metralla en mano, ojos fijos y redondos, desconfiados, rostro cubierto, coparon calles, ciudades y poblados. Mas ya había asuntos que no cuadraban, por ejemplo, el traslape de intereses entre la empresa privada agrupada en el Consejo Superior de la Empresa Privada y estudiantes.
Ambos protestaban por las nuevas reglamentaciones del Seguro Social. Los empresarios por el aumento del monto de contribución por trabajador. Los estudiantes por la reducción de las pensiones a los viejitos, sus abuelos. Ambas fuerzas se echaron a la calle, pero los estudiantes hicieron las barricadas y, junto a los pobres de los barrios, constituyeron el grueso de los muertos, desaparecidos y encarcelados. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reporta en mayo 2019 323 asesinados, más de 80,000 exiliados, más de 800 presos políticos. Los empresarios no leyeron el momento, no llamaron a una huelga general, no arriesgaron nada. El presidente, en cambio, se percató de inmediato del peligro y dijo que si el problema era la reforma al Seguro Social, borrón y cuenta nueva. Mas la oferta llegó demasiado tarde. La gente en la calle formó caudalosos ríos azul y blancos en la filmina número 7, gracias. Sustituyó la bandera partidista rojinegra y constituyó una tercera fuerza. De que se va, cantaban a coro las consignas. En el primer encuentro entre gobierno y manifestantes del llamado Diálogo Nacional, Bayardo Arce intentó repetir la fórmula, pero la vicepresidenta lo detuvo. La decisión era ir con todo. La imagen emblemática fue la de Alvarito Conrado, quien en una grabación de 19 segundos, circulada en las redes, repitió sus palabras: "Me cuesta respirar". Como la empresa privada se mostrara tímida, el liderazgo pasó a manos de la Iglesia. La conferencia episcopal mostró entereza. La filmina número 9, por favor. Con Silvio Báez, Rolando Álvarez y Abelardo Mata, los ateos nos volvimos creyentes. La filmina número 10, Lester Alemán también se destacó. Y aquí me empiezo a desordenar, porque una cosa es la historia leída y otra la vivida. La vida no organiza los eventos conceptualmente. Habla de carne trémula y cuerpos en peligros. El quiebre invitaba de inmediato a especular. ¿Qué estaba pasando? En mi memoria, primero fue el asalto de la Juventud Sandinista a los estudiantes y luego vino la primera marcha, convocada por la empresa privada. Sus caras conocidas y prominentes se veían rodeadas de una inmensa multitud con variedad de carteles y consignas. Esta primera marcha, dice una amiga, fue secuestrada por la población y desviada hacia la UPOLI, donde ya se empezaban a trincherar los estudiantes. Se decía que dicho centro estaba infiltrado y que los sapos, es decir, los informantes del gobierno, notificaban a las autoridades estatales sobre lo sucedido. Corrió el rumor de que los estudiantes estaban armados, de que en un piso de tal institución había un grupo que ejercía la tortura. Entonces nos preguntábamos, ¿dábamos acaso vuelta en redondo hacia el somnocismo? Y mi opinión es que de ninguna manera. La marcha era hacia adelante, era hacia el totalitarismo. El punto álgido refirió a los servicios médicos a los heridos. El gobierno giró la orden de dejarlos morir. La ministra de Salud y miembros de FedSalud atacaron a los manifestantes y llamaron a los paramilitares. El tratamiento a los heridos fue indignante. Iban con todo. Se dijo que levantaban 2 expedientes, uno con el mal real y otro con el ficticio, para esconder el diagnóstico de bala en la cabeza, cuello y tórax. Las tomografías revelaron la verdad. El hospital negó atención a los heridos, bloqueó las entradas y fue usado como cuartel. A los que lograban llegar al hospital, ya asistidos por otros médicos, les sustituían suero por agua. Los paramilitares interrogaban en el quirófano a heridos que se debatían entre la vida y la muerte. Esta condición de muerte consternó al país, pero el punto ruptural ocurrió el Día de las Madres, 30 de mayo, en la que el gobierno abrió fuego contra una marcha de duelo multitudinaria por las madres de los caídos. Todos mis estudiantes presentes. Desde la pantalla de mi televisor veo las multitudes en la calle. Veo la hilera de motocicletas esperando la marcha que pronto dará una vuelta de 90 grados y los tendrá de frente.
Los van a atacar, me dije asustada, desde la lejanía y seguridad otorgada por la realidad virtual. Los van a atacar. Repito con convicción, pero recapacito. El evento es contundente, multitudinario, al aire libre, televisado. De pronto oigo los disparos. En la estampida, con su ojo fijo y redondo, los francotiradores lograron matar a 16 y herir a varios. No los agredieron de frente, sino en sesgue. El rostro cubierto, parapetados en el techo de edificios. Luego usarían camionetas y Lux con armas de guerra, de alto calibre y de identidad desconocida. Sus nombres cundieron el dominio público. Era una Kalashnikov, AK-47, M1, rifles automáticos con miras telescópicas. A partir de entonces el embate fue frontal y despiadado. ¿Quiénes eran estos francotiradores encapuchados? ¿Eran acaso delincuentes armados, presos comunes, excombatientes y exmilitares, gente de los barrios? Con el tiempo supimos que era el ejército mismo disfrazado. Las redes sociales rebosaban de especulación y 3 palabras claves cundieron: desaparecidos como en la Argentina, éxodos como El Salvador, locura como en los combatientes de guerra. La experiencia continental se tornó archivo propio. Los familiares empiezan a buscar el paradero de los suyos, la identificación de los lugares de memoria, la figura materna en lucha feroz contra el olvido, lo femenino como retribución y justicia. Alvarito Conrado tenía 15 años cuando le dispararon a matar. Mi nieto era de la misma edad. Yo comparaba las 2 vidas. Alvarito acarreaba agua para los refugiados de la iglesia. Me cuesta respirar, fueron sus últimas palabras. Quiero creer que dijo, cito, no me dejen dormir porque no me voy a despertar. Fin de cita. Mi nieto es un joven de 19 años en la flor de la edad. Alvarito está enterrado en una fosa. Su generación era el grueso de la propuesta cultural que terminó en entierro, encierro o destierro. Y entonces se hizo el consenso, en ese momento. Y como dice Edmund Wilson, ¿qué cosa es el consenso? Dice, nunca el corazón humano ha sido tan grande y espacioso. Nunca las distinciones de clase, fortuna, partido han sido tan completamente olvidadas. Momento en el cual el espíritu de nuestros muertos todavía pulsa en nosotros por penas que no han sido olvidadas, casi como al que ha sido herido todavía le duele la mano que ha perdido. Fin de cita. Entonces la escena número 2 es el encierro. La ofensiva se desata contra los pueblos. La gente de las barricadas es identificada por los sandinistas de sus barrios y muerta o encarcelada. Las redadas en las calles son frecuentes. Los paramilitares encapuchados y armados, su ojo fijo y redondo y desconfiado, patrullan día y noche sembrando el terror. La insurgencia pacífica se torna cacería. El gobierno ordena a sus seguidores a tomarse las calles, paralizar el tráfico, usar los buses colectivos para sus actividades partidarias. La tristeza cae como saco de piedra sobre la población, cunde el pánico y un estado de sitio de facto prevalece. Nos encerramos todos, mientras los trabajadores del Estado ocupaban las rotondas, santo y seña de apoyo al desgobierno. No podían perder su trabajo. La clase empresarial se sentía inmune, pero el régimen los empezó a encerrar. Los más distinguidos líderes que participaron en la alianza cívica, la mayoría hombres de empresa, traidores al pacto gubernamental, fueron sumados a los sin nombre y a los disidentes. El encierro fue de diferentes duraciones e intensidades, de tratos preferenciales y no preferenciales, de torturas directas o subliminales, hasta que lo sacaron del país. El encierro marca procesos de totalitarización a fin de clausurar la porosidad social, praxis estatal del Estado-familia de espíritu hacendatario. Un sandinismo de tono inverso manchó el nombre del partido que había hecho una revolución, ahora tornada en contrarrevolución. Había llegado por fin el termidor.
A fines de septiembre, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advierte la instalación de un régimen de Estado policial con secuestro en la vida pública y allanamiento de domicilios y centros de trabajo, asedio a actividades religiosas colectivas sin órdenes judiciales. Se inicia el éxodo masivo. El estado de sitio se instala en todo el territorio. Ya no eran posibles ni marchas ni plantones. El espacio público estaba copado por paramilitares. Lo podían matar a uno por cantar el himno nacional, por portar una bandera. A eso de octubre cayó la resistencia universitaria, se eliminaron los tranques y la Panamericana volvió a ser vía libre para el comercio centroamericano. Y aún así, la gente se organizó en asociación de madres, en Unidad Nacional Azul y Blanco, en el movimiento universitario, en la coordinador universitario, etc. Entonces ahora quiero poner ante ustedes un testimonio de una de las presas políticas de nombre Tamara Dávila. Dice, Tamara Dávila estuvo en confinamiento solitario por más de un año. Su celda estaba sellada y solo tenía una pequeña puertecita por donde recibía su comida. Carecía de todo contacto humano, excepto con el que le traía la comida y a quien le prohibían hablar con ella. En esa celda, dice ella, rezó y rezó y rezó, hablando con Dios, con los pájaros que volaban sobre su celda, las arañas que se arrastraban en las paredes, la brisa, para pasar sus días aprendiendo a ser físicamente fuerte y flexible. Y tal cual el poeta Alfonso Cortés, preso en su habitación, había una ventana en el techo de la celda, a través de la cual Tamara veía un trozo de azul más grande que todo el cielo. A través de ese azul podía oír ella voces despreocupadas paseando por senderos luminosos y sentir el aire lleno de memorias, sueños y compañía, todas las cuales la abrazaban desde fuera. Ese rayo azul de luz vino a ser un recuerdo fidedigno de su experiencia de los colores del mundo que resonaban en su memoria. No estaba sola, decía, mientras miraba las nubes y tejía conjuntos de nuevas memorias que la recordaban la hora de la oración, del amor sutil que guardaba en sus plegarias. Veía parejas amorosas caminar por las sendas. Era un pedazo de azul poderoso en el que sumergía sus pensamientos, estanque de luz y epidermis sedoso de las flores. La escena 3 es el destierro. La literatura sobre el destierro o exilio abunda. Pocas naciones latinoamericanas han escapado de esa experiencia y cada una ha debatido sobre ella y considerado que el punto neural refiere a la naturaleza del Estado y sus prácticas sobre aquellos a quienes debe proteger. El destierro es un evento terrorista que expulsa de su tierra, comunidad, historia y lengua a sus hijos rebeldes, dice Nora Strehilevich. El 22 de febrero de 2023 fueron excarcelados 222 presos políticos a quienes privaron de su ciudadanía, borraron sus nombres del registro civil y confiscaron sus propiedades y pensiones. Luego hicieron lo mismo con 95 personas que ya estaban en el exilio. Los presos políticos menoscababan la independencia del país, incitaban a la violencia, desestabilizaban la economía y, por tanto, el Estado reformó el artículo 21 de la Constitución, aprobado por la Asamblea Nacional en forma expedita, con 85 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esa era la decisión de vivir en concordia, trabajando y prosperando desde la paz, dijo la copresidenta. En su sentido literal, destierro es quitarle a alguien la tierra, el derecho natural donde posar sus pies. Refiere también al planeta Tierra. Desterrar es quitar la posibilidad de existir dentro del cosmos. Destierro especifica una onda expansiva que oblitera la soledad del común nacional y lo torna apariencia, ficción, limbo e incilio, y reduce al ser humano a su condición animal y vida nuda.
Hannah Arendt y Julia Kristeva abogan por restituir la calidad sagrada de esa desnudez abstracta del humano, eso que posibilita que otra gente lo trate como hermana. El destierro refiere a un estado de excepción, principio rector del totalitarismo, que funge como mecanismo de defensa contra el enemigo interno no considerado cuerpo de la nación. Los apátridas son personas no reconocidas por ningún país como ciudadano conforme a su legislación. Son personas cívicamente muertas, cuyo estatuto ontológico desata una discusión sobre los significados de excarcelar, expatriar, deportar. Giorgio Agamben añade al exilio, traslado, evacuación, destierro, desaparición, barbarie propia del sistema de estados nacionales. Literalmente, destierro es quitar la tierra. Bajo esas circunstancias, el sujeto se atierra en otras geografías que le tocan al azar y se dedica a un vagabundear en busca de los fragmentos de una tierra perdida. Y, si puede, reflexiona en la escritura sobre su desadaptación, sobre el vínculo entre ajenidad y errancia, dice Adriana María Arpini. Mas en ese rodar huérfano siempre le acompaña la añoranza, el no saber si algún día va a regresar, y anda con el mundo derrumbado a cuestas, intentando surgir el tejido vital y aceptar las hibridaciones salvadores, según Tununa Mercado. El destierro es una brecha que se extiende entre la expulsión y el retorno, dice Marisela Ávila. Un tiempo otro, lapsos sin fronteras, tiempo de rehacerse, de morar y hacer morada en la otra edad. Y así, el desterrado siempre deja el hogar ganado para volver al perdido, hasta confundir cuál es uno y cuál es otro. No pertenecer a ninguna de las dos patrias, ni a la de origen ni a la adoptiva, sino a ambas, según Agnes Heller. Y así, padecer no de la falta de lugar, sino de su exceso. El único vínculo cierto entre los dos lugares es el aire que sostiene las dos extranjerías y remite a las patrias portátiles, sin terreno firme y de identidades difíciles de clasificar según Griselda Sufí. El exilio quiebra al sujeto, pero puede también regenerarlo, porque abre la extrañeza y multiplicidad del mundo, dislocación que produce identidades fragmentadas, aisladas, disociadas, según Reinaldo Arena. Escritura es punto de encuentro de muertos y ausentes. Vamos a la Filmina 22-23. Esto es un número de exiliados en los países latinoamericanos que están puestos ahí. Y yo solamente quiero expresar el de Nicaragua, que es el siguiente. Dice que el exilio lo mismo ocurrió en Somoza, ocurrió en Nicaragua bajo el régimen de Somoza, y en 1972 muchos salvadoreños y guatemaltecos se fueron. Hoy el éxodo de Nicaragua es de 605,000, es decir, pasa ya el 500,000. Los archivos son los testimonios de los desterrados. Así lo atestiguan los textos sobre el trauma de la postdictadura militares de los sobrevivientes de los campos de concentración. Estos destierros cobran vida en los estudios de memoria, en autores como Trotsky, Padilla, Reinaldo Arenas, Gioconda Belli, los 222 presos políticos de Nicaragua, instancia y prueba de las políticas públicas de los estados donde el terror es norma. Estos testimonios refieren a la vida misma, al estar privado de tajo de lo habitual, el sendero donde caminábamos, la ciudad donde manejábamos, nuestra casa, nuestra cama, amaneceres y atardeceres, el trino de los pájaros. En Despatriado, Gioconda Belli dice lo siguiente: no tengo dónde vivir, escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ahí quedan mis perros, mi cama con el mosquitero, queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle.
El destierro narra lo inenarrable, rompe los marcos de referencia que imposibilitan la representación, según Walter Benjamin. La narración testimonial nace del duelo y su autoridad viene de él. El desterrado ha perdido toda certeza y criterio. Es un narrador a quienes acompaña la tristeza y su comunicación es el lenguaje marginal, poética interna de la catástrofe muda. Y aquí hay un testimonio de una nicaragüense que se llama Rosa Lima. La vieja no se percata hasta que aterriza que está totalmente gastada. Ignora si habrá un punto de inflexión o si el proceso correrá su curso de principio a fin, como animal extraterrestre que se reproduce, reabsorbiendo y consumiendo todo. La dimensión siniestra comenzó desde que pensó en comprar el boleto, la incertidumbre de si habría vuelo, de si a última hora no la dejarían subirse al avión, de que se habría llenado bien los formularios. La vuelta sería mucho peor. La inquietud de no poder regresar, de no volver más, de romper todo sentido y lazo social permanente. Un dolor en el pecho y una falta de respiración le hicieron pensar que o tenía un ataque de pánico o le estaba fallando el corazón. Ese es el testimonio. Para Ariel Dorfman, el testimonio extiende un concepto del hombre y de la mujer que se opone al cultivado y ejercitado por los torturadores. Para Noé Gittrick, el testimonio produce vibraciones que alteran incluso el proyecto de comunicación, mientras que la denuncia es una continuación de la resistencia. Para Octavio Paz es literatura de ruptura y descubrimiento, donde el desterrado pregona su propia alienación que puede avanzar hasta la intimidad más profunda. Los científicos sociales enmudecen ante tal orfandad. En su traverso comenta cómo los eventos traumáticos suscitan reacciones colectivas fuertes y explica que en esos momentos la división entre literatura e historia colapsa y ambos, el literato y el historiador, narran la intimidad bajo el influjo de la emoción que producen pasmo, desconcierto, hormigueo en el alma, oscuridad incomprensible que permite a Monseñor Álvarez exclamar: Señor, Señor, vengo de una noche larga, alzo mis ojos y no veo nada. Para Traverso, un sol negro ciega el entendimiento y el desconcierto doblega el espíritu y el miedo evade todo entendimiento racional. El cosquilleo del éxtasis que el asombro produce y el colapso entre lo personal y el duelo colectivo da la sensación de situarse dentro del mismo aliento de la historia. Eso nos hunde dentro de nuestros recuerdos, absortos ante la luminosidad de ese fuego. La escritura intenta recuperar el espacio ocupado por la opresión, por el peligro al dejar una cultura atrás sin haber entrado en la otra, dice Cortázar. Comparto un fragmento de una carta que me enviaron a mí, una amiga. Dice así: querida Ileana, me dice una amiga, tu escrito sobre la presentación del libro de Gabriela Seltzer deja un sabor amargo que se suma a lo amargo de las crónicas presentadas. Estar en el exilio o ser parte del exilio. Tú no eres parte, nada te hace reconocer en este exilio y, sin embargo, estás en un exilio. La tuya puede ser una posición de privilegio o una posición aún más dolorosa. Depende de cómo la vivas. También pueden ser ambas. Pienso mucho en ti y a veces te escucho muy bien, otras veces transmites malestar por todos los poros. Creo que lo mismo puedes decir tú de mí. Es lo que nos ha tocado vivir, cada uno en su rumbo, mancomunadas por la historia y por la inteligencia. La escritura biográfica sobre el destierro da voz al ausente y ese pasado que pide hospedaje y quiere escribir sobre el desastre. Manera de sobrevivir, perpetuo suicidarse ante el otro que fuimos. La narrativa del trauma nos sitúa en el instante vivido y la experiencia propia. Oigamos otro testimonio. Llegué a San José y alquilé un apartamentito de 90 metros cuadrados. 2 años después, empecé a desmantelar mi casa en Managua.
Mi casa en Managua estaba situada en una manzana de terreno y tenía una casita de visitas mucho más grande que el apartamento que alquilé en San José. Le pedí a una amiga que acompañara a mi perra cuando la pusieran a dormir. Vendí mi casa y distribuí los muebles entre mis amigos más queridos. Guárdenmelos para cuando regrese, les dije. Poco a poco me percaté que había perdido todo y me entumí. Un día, parada en una esquina, entré en pánico. El chofer de un autobús se paró y me miró. No, le dije, no estoy esperando el autobús. ¿Quiere cruzar la calle?, preguntó. Yo asentí ligeramente con la cabeza. Se bajó del autobús y me cruzó la calle. Toda Nicaragua incendiada. El futuro y el hogar idos. Mis conocidos tirados hacia los vientos universales. El país un terreno baldío. Hordas de nicaragüenses se unían a los caminantes migrantes. Se pueden reconocer en las calles de San José, mezclando desesperación con desesperación, registrando la impotencia que atenaza el colectivo. Un sol negro nuble el entendimiento, doblega el espíritu y evade todo uso de razón. Mira, me dice una conocida, ahí va un nicaragüense. Y voy a terminar esta charla con un epílogo breve que dice así. Durante el mes de mayo de este año, tuve la oportunidad de oír al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, responsable de la apertura del juicio de la condena por el genocidio de Guatemala. Acababa de llegar a San José desterrado. ¿Serían acaso sus primeros días? Su testimonio llenaba de gravedad la sala. Habló a los ticos de la urgencia de conocer que la casa estaba en llamas. Habíamos solo 6 personas en la sala. Miras, una de ellas era yo, el número 184002707-624, nicaragüense. Gracias.